Hola mis muñecas, yo soy Carmen, bienvenidas a este canal nuevamente. Yo les voy a hacer una reseña de este libro tan popular de Janet Anglad Mamonday, que en español viene siendo Estoy feliz de que mi mamá muriera. Un título muy fuerte, mis hermosas, pero ustedes van a entender por qué después de mirar este videito o después de leer el libro, que está muy interesante. Y vamos para allá, mis hermosas. Muñecas, este libro contiene datos muy sensibles, se los digo con anticipación. Está escrito en tiempo presente en dos etapas, que es before, que es antes de que mi mamá muriera, y after, que es después de que mi mamá muriera, y tiene las vivencias de Janet desde los 2 años de edad hasta las vivencias que tiene a la actualidad. Entonces, muñecas, comenzamos que a los 2 años ella nos relata que su mamá le detectaron cáncer. A partir de ahí, la vida de Janet ha sido un calvario porque su mamá se obsesionó con ella, se obsesionó con sus hermanos al tenerlos que tener reunidos y constantemente estarles mostrando videos de cómo ella estaba en el hospital cuando estaba en esos momentos muy vulnerables, a lo cual ellos no les gustaba y se sentían muy mal por estas actitudes de su mamá, que los tenía sumamente controlados. Cabe mencionar que su familia estaba conformado por su madre, por su padre, por sus 3 hermanos mayores y por Janet. Después de que su madre superó el cáncer, más o menos cuando Janet tenía unos 5 o 6 años de edad, la llevó a comenzar a hacer casting uno tras otro. Janet nos relata que ella no le gustaba ser actriz, que se le hacía muy denigrante y aparte súper estresante tenerse que aprender los papeles. Durante esta época, que fue más o menos de entre sus 5 y 6 años hasta los 10 años que le dieron el papel en iCarly, ella sufría muchísimo acoso de su mamá porque ella quería que se quedara con un papel bastante grande en algún programa, lo cual ella solamente conseguía papeles pequeños, pequeñas apariciones en algunos que otro programa, hasta que llegó iCarly, que fue a sus 10 años, que incluso ella nos relata que llegó en un momento muy importante de la vida de ellos, ya que tenía su mamá muchísimas deudas y estaban como al borde. Ella nos relata que ella hasta los 7 años era tanta la obsesión que su madre tenía con ellos que no la dejaba limpiarse cuando iba al baño por sí sola, sino es que su madre lo hacía y el pretexto era que ella no lo iba a realizar correctamente. Ella también nos relata, Janet, que todavía a los 10 años de edad su madre la metía a bañarse junto con su hermano de 16 años, y cuando los bañaba ella los exploraba, no lo hacía de una manera incorrecta o que estuviera violando alguna regla, pero sí era súper incómodo para ella, nos relata, que la estuviera tocando para ver si le podía detectar algún cáncer o cualquier anomalía. También Janet nos relata que cuando ella estaba en estos episodios se sentía sumamente vulnerable, tan vulnerable que por un momento ella se desconectaba de la realidad que estaba viviendo y pasaba a sentir su cuerpo adormecido y después regresaba de lo mal que se sentía de estas situaciones con su madre y con sus hermanos. Su mamá llegó a tal grado después de haber superado el cáncer que dice que en su casa era un total desastre, que había montañas y montañas de ropa y de cosas, que su mamá se volvió una persona acumuladora, que sus abuelos dormían en el suelo. Aparte, se comenzó a obsesionar con el peso de Janet debido a que ella creía que si una persona es más grande de complexión no podría conseguir un papel en la televisión o en algún programa. Entonces comenzó a hacer a Janet contar las calorías, vivía en un régimen de 1200 calorías por día, pero incluso ella llegaba solamente a ingerir 500 y regresarlas para tener contenta a su mamá, porque ella sentía que cada vez que ella hacía algo o se quedaba con algún personaje o algún papel, su mamá se ponía sumamente feliz, entonces ella se sentía comprometida a ser feliz a su mamá debido a que había padecido esta terrible enfermedad del cáncer. Janet nos cuenta que su mamá siempre quiso ser una actriz, pero nunca lo logró, entonces de alguna manera estaba volcando sus sueños en la vida de su hija,
Más sin embargo, para Janet a su corta edad era sumamente estresante tenerse que aprender los papeles, las líneas para los castings. Dice Janet que estaba su madre tan obsesionada que llegó a pintarle las pestañas con tinte para el cabello, como unas actrices muy famosas por ahí de la época también, las hermanas Fanning. Su mamá estaba tan obsesionada con la familia, incluso más con el padre que con Janet, que en una ocasión ella nos relata, su padre llegó sumamente tarde del trabajo, y entonces su mamá fue a la cocina, tomó un cuchillo y vino y lo sacó de la casa con el cuchillo, y esto se repetía en muchísimas ocasiones. Entonces también de una manera es entendible cómo era su madre con Janet, pero no es justificable de ninguna manera, porque imaginen ustedes, Janet tenía 6, 7 años de edad, era sumamente estresante para ella. También nos cuenta que ellos eran mormones, por lo tanto tenían unas reglas que seguir, que ella cuando le llegó su primera menstruación no sabía qué era eso, se asustó muchísimo, incluso cuando le comenzaron a salir sus pupis, fue muy asustada con su mamá y le dijo que tenía unas bolas, a lo cual su madre la revisó y le dijo pues lo que era, pero ella a su edad que tenía todavía no sabía que su cuerpo iba a cambiar de esa manera, lo cual su mamá era una molestia muy grande que Janet creciera y se desarrollara por el motivo que ya les mencioné, que ella no quería que creciera porque para ella solamente podía conseguir un papel importante si seguía manteniéndose pequeña. Janet nos relata que cuando ella perdía demasiado peso, su familia se daba cuenta, entonces cuestionaban a su madre. Por ejemplo, un caso que el abuelo le dijo a su madre que ella estaba muy, muy delgada y su madre le dijo que era completamente normal. A lo cual Janet nos cuenta que cuando su madre la bañaba se ponía sumamente triste porque ella estaba creciendo. Entonces le comenzaba a contar las calorías, se pesaba hasta 5 veces al día para ver que su peso no estuviera aumentando. Imagínense los trastornos alimenticios que tenía Janet ya en esta etapa de su vida. Nos menciona que cuando entró a iCarly, que conoció a Miranda, que es la que interpreta el personaje de Carly, a ella le cayó súper bien, pero a su mamá no. Su mamá la odiaba desde el primer momento debido a que no era mormona y porque aparte decía muchas malas palabras y no le caía nada bien. Pero más sin embargo, Janet nos cuenta que a ella le parecía una persona súper independiente y le caía muy bien, aparte le parecía una persona libre. En esta es cuando entramos a la etapa donde dice que el creador de lo que es la serie tenía unas actitudes un poquito turbias, ya que cuando ella hizo su prueba de vestuario, a su corta edad le pidieron que fuera en bikini, a lo cual ella se sentía muy incómoda y preguntó y pidió que por qué no le hacían la prueba de vestuario con algún otro tipo de prendas, ya fuera con un short o con alguna otra pieza, pero le dijeron que no, era un requisito del creador. Entonces su madre estuvo de acuerdo, a lo cual ella se sintió muy incómoda, más sin embargo así lo realizó. Para esta etapa, Janet ya estaba muy avanzada su enfermedad con sus trastornos alimenticios. Hasta nos cuenta por ahí una partecita, un pequeño chistecito que dice que el personaje que ella hacía en Carly era un personaje que le gustaba comer y disfrutaba muchísimo comer, más sin embargo ella en su vida real no lo podía hacer. Para esta etapa su madre vuelve a enfermar y va al hospital, entonces ella, aunque se sentía muy mal, nos relata que por una parte se sentía libre y aliviada porque comenzó a tener más libertad, incluso nos comenta que comenzó a salir con una persona. Lo curioso y lo turbio de aquí es que ella tenía solamente 18 años, mientras que su pareja tenía 32, era una gran diferencia de edad. Nos cuenta que en una ocasión ella estaba de vacaciones en Hawái con su pareja cuando su mamá estaba hospitalizada y salió una nota donde decía que Janet estaba de vacaciones con su novio cuando su mamá enfureció y comenzó a mandarle miles de correos donde le decía muchísimas cosas. Entre ellas le decía que había subido muchísimo de peso, que se veía gorda, que ya no le iban a dar ningún papel importante en ningún programa. Y aparte en cada email que le mandaba le decía: postdata, envíame dinero para arreglar el refri, entre más cosas.
Y así es como Janet nos relata que su mamá fallece, pero después no solo es que ella fallezca, ella quiere seguir con este patrón de que después de que su mamá ya no está, seguirle agradando, seguir consiguiendo papeles, seguir cuidando su alimentación como su mamá supuestamente creía que era correcto. Pasado el tiempo, Janet comenzó o pasó de comer pequeñas cantidades y calorías contadas a grandes cantidades y después regresarlas. Ella comenzó a tener problemas con el alcohol. Ella no nos cuenta que haya tenido la inquietud por el alcohol hasta en una fiesta que tuvo con Dash. Él le dice que tiene que tomar porque todos los que participan en la serie de Victorious lo hacen, entonces ella también lo tiene que tomar. A partir de ahí ella comienza a desarrollar esta adicción, este problema con el alcohol. Ella nos cuenta que tuvo tan grandes problemas con su alimentación que llegó a vomitar sangre e incluso se le cayó un diente debido a los ácidos del estómago. Y para colmo le dieron la noticia que ella no iba a tener un programa para ella sola, sino es que lo iba a compartir con Ariana Grande, que ella nos menciona que sí le caía bien, pero estaba un poco celosa, ya que a ella no le permitían tener un programa fuera de Nickelodeon o ninguna otra actividad, y sin embargo Ariana Grande estaba creciendo muchísimo en la música, a ella se le permitía faltar e incluso hacer algunas otras actividades, mientras que ella no lo podía hacer. Janet nos relata que llegó en una época donde conoció a un chico con el que comenzó a salir y él fue la primera persona que se dio cuenta de sus trastornos alimenticios y le dijo que tenía que ir a terapia para que la relación funcionara, a lo cual Janet le dijo que no, que ella podía controlarlo, pero no, cada vez sus problemas eran más evidentes y más fuertes. Así es que ella comenzó a ir a terapia, pero pasado el tiempo la relación terminó, ya que el chico también comenzó a tener problemas mentales y tuvieron que terminar esa relación. Janet nos cuenta que después de un año de la muerte de su madre, su padre comenzó a salir con una persona y le confesó que él no era su padre biológico, para lo cual ella sufrió muchísimo y continuaba yendo a terapia, que era lo único que le podía ayudar. Más sin embargo, en esta época fue cuando su terapeuta le dijo que todo lo que había estado pasando con su madre no era correcto. Hasta entonces ella se dio cuenta que estaba mal y que ella tenía que sanar muchísimas cosas. Ella nos cuenta que ha tenido recaídas y todo, pero continúa en terapia y continúa con la amistad con Miranda, que la ha apoyado muchísimo y que le acaba de contar que va a haber un review de la serie de iCarly, pero que ella no cree poder aceptar ese papel porque sería volver a revivir lo que ya ha vivido en este proceso tan difícil. Entonces, muñecas, hasta aquí les dejo el review de lo que es este libro muy bonito, que yo me emocioné mucho al leerlo. Es muchísima información, espero no se me haya pasado ningún punto importante. Yo las invito a que lo lean. Está por lo pronto únicamente la versión en inglés, pero también está el audiolibro. Les voy a dejar por aquí abajo el link para que ustedes lo puedan escuchar si ustedes lo desean. Y ese sería hasta todo. Nos vemos. Bye, mis muñecas.